Revisemos el acontecer internacional. Ya estamos aquí en el estudio junto a Marianne Schmidt y vamos a partir por Estados Unidos porque hay varias crisis, además, que tiene que enfrentar el presidente Donald Trump. Varias, y eso le está haciendo un duro costo político, sí, porque la forma ha sido muy cuestionada cómo la ha llevado adelante. La primera situación que está enfrentando el mandatario dice relación con la tensión racial. Ayer se realizó el primero de los 3 funerales por la muerte de George Floyd, ahí en Minneapolis. La ceremonia fue en el campus de la Universidad Central del Norte, donde participó el reverendo Al Sharpton, muy conocido por ser activista por los derechos civiles, y también el alcalde de la ciudad, Jacob Frey. El conocido reverendo afroamericano dijo en su discurso que Floyd no murió por problemas de salud comunes, sino por un mal funcionamiento de la justicia penal estadounidense, haciendo alusión claramente también a que tenía coronavirus al momento de su deceso. Por lo tanto, afirmó que llegó el momento de que el sistema rinda cuentas. George, tú cambiaste al mundo. Mientras que el abogado de la familia señaló que Floyd no murió, como les decía, de COVID-19, sino por la pandemia del racismo y la discriminación. Tras estos discursos, los asistentes guardaron un silencio de 8 minutos 46 segundos, que fue precisamente el tiempo que el policía Derek Chauvin estuvo arrodillado sobre el cuello de Floyd, provocándole la muerte por asfixia. Mientras tanto, una multitud se reunió en el exterior del recinto. Los otros funerales están programados en 3 ciudades durante 6 días. El evento en Minneapolis, como usted ve, luego el cuerpo fue trasladado, y lo va a hacer en las próximas horas, a Redford, Carolina del Norte, el lugar de su nacimiento, para una visita pública y un servicio funerario privado en el día sábado, mañana. El lunes se va a realizar una ceremonia pública en Houston, donde creció y vivió muchos años. Por eso se han contemplado estas 3 ciudades. Luego se llevará a cabo un servicio con 500 personas el día martes en la iglesia Fuente de Alabanza. Después de los funerales se registraron protestas en varias ciudades de Estados Unidos. Pese a ello, las alcaldías de Washington, D.C., Los Ángeles, San Francisco y otras ciudades anunciaron el fin de sus toques de queda, en vigor desde el fin de semana pasado, después que este miércoles no se produjeran altercados durante las protestas mayoritariamente pacíficas en Washington. Eso sí, D.C., se tomaron medidas, sobre todo en la Casa Blanca, ya que se mantendrán cerrados sus alrededores hasta el 10 de junio para poder evitar así protestas y enfrentamientos con la policía, sobre todo ahora durante el fin de semana. Mientras tanto, el gobernador de Minnesota le ha pedido a todos los que se manifestaron por la muerte de Floyd que se hagan la prueba de coronavirus para evitar futuras muertes por esta pandemia, que era una preocupación también que hay a nivel de todo Estados Unidos, pero sobre todo en Nueva York, que es... Probablemente después de todas estas manifestaciones se dispare además el número de contagiados. Más todavía. Exactamente, y sobre todo en Nueva York. Bueno, durante las movilizaciones en Houston, Texas, llamó la atención la siguiente imagen. Se trata de una niña que es consolada por un oficial de la policía durante una protesta contra el racismo. Lo impactante es que ella le pregunta si le van a disparar. Y el uniformado le responde con un abrazo a Simone Beach, de 5 años, mientras su mamá se secaba las lágrimas y le aseguraba que él estaba allí para protegerla. Pues bien, el policía le dice a la pequeña: puedes protestar, puedes festejar, puedes hacer lo que quieras. Imagínate la información que ha recibido o lo que ella ha visto y ha vivido, que al enfrentarse frente a un policía, lo primero que le pregunta es si le va a disparar. Porque ha crecido con una sensación de inseguridad permanente, y con todo esto, imagínate lo que ha gatillado en tantos niños afroamericanos. Exactamente, pero revela la situación de los afroamericanos, sobre todo en los Estados Unidos. Ahora les quiero mostrar en este video wall la portada de su edición de junio de la revista Time, bastante significativa con lo que estamos hablando. Muestra una mujer afroamericana con los ojos cerrados mientras carga, ¿verdad?, esta silueta de una guagua, ¿verdad? Una silueta blanca. En todo el marco rojo aparecen los nombres de 35 mujeres y hombres afroamericanos que han muerto a causa del racismo y la brutalidad policial en los Estados Unidos, como lo que ocurrió a George Floyd en Minneapolis, y cuyas muertes impulsaron el surgimiento del movimiento Black Lives Matter. El artículo señala que el asesinato de Floyd fue impactante, pero sorprenderse es un privilegio que los afroamericanos no tienen. La pintura es del artista norteamericano, que no es primera vez que lo hace, Titus Kaplan, quien explicó que ve a las madres afroamericanas que no se ven y quedan impotentes en esta furia contra sus hijos, sus guaguas. Ojos cerrados, ceño fruncido, sosteniendo el contorno de su pérdida. Debo aceptar, dice, que esto es lo que significa ser afroamericano.
¿Qué está pasando ya con el coronavirus propiamente tal en México, que registró la cifra de muertes más altas por coronavirus en un solo día desde que comenzó esta pandemia? En 24 horas fallecieron 1.092 personas, elevando así a más de 11.700 los decesos en ese país. Otro antecedente revelador es que 8 de cada 10 muertos por coronavirus en México no llegaron a terapia intensiva, ni siquiera lograron ser intubados. Esto se produce en momentos en que el gobierno comenzó a flexibilizar las medidas sanitarias para la reactivación de su economía tras más de 2 meses de confinamiento. Y en ese contexto sorprendieron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a sus recomendaciones para evitar contagio. Escuche atentamente su declaración. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Y gran indignación reina en ese país por la muerte de Alejandro Giovanni López, un hombre de 30 años que trabajaba como albañil en el estado de Jalisco hasta que la noche del 4 de mayo fue asesinado por 4 policías municipales que lo arrestaron con violencia porque no traía puesta su mascarilla. Fueron cientos los manifestantes los que llegaron hasta el Palacio de Gobierno en Guadalajara para expresar su indignación. Las protestas terminaron con estos desmanes en las que también incendiaron vehículos del gobierno, porque la consigna es que se esclarezca el caso con apego a derecho y que no se vuelva a repetir. En definitiva, se juntaron 2 cosas: que lo detienen porque no está con la mascarilla, y luego la fuerza policial, donde participan 4 uniformados, algo muy similar a lo ocurrido en los Estados Unidos. Él termina, con el paso de las horas, falleciendo, y por eso exigen justicia también. Seguimos en nuestra región, es inevitable. Brasil ya es el tercer país con más muertos por coronavirus en el mundo. Los expertos creen que ante la falta de pruebas, los números reales son probablemente mucho más altos en toda esa nación, donde las víctimas fatales ya superan los 34.000. Los estados más golpeados, lo hemos dicho: Sao Paulo, con más de 8.000 fallecidos, Río de Janeiro, con más de 6.000. Pero los que registran mayores índices de muertos por millón de habitantes son los estados más empobrecidos del norte, del noreste, como Amazonas y Ceará, cuyos sistemas sanitarios están al borde del colapso. Ha hablado el exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud, João Gobardo, quien dijo que en Brasil no hay una curva única de COVID-19 debido a la diversidad de escenarios en un país de dimensiones, dijo, continentales. Eso es efectivo. Es un país muy, muy grande, cada estado, no al nivel de Estados Unidos, pero cada estado casi como si fuera un pequeño país, pero para que usted vea la dimensión, que puede ser mucho, mucho más el nivel de contagios y de decesos de lo que ya se han reportado. Sí, qué increíble, porque además el presidente todavía no toma una postura tan clara o firme, porque sigue con esta forma de acercarse a la gente sin distanciamiento social, sin usar mascarilla. Exactamente. No da el ejemplo. Te invito, Priscila, que viajemos a Estados Unidos, porque ahí también tienen un problema grave con el tema del coronavirus. Pero miren ya lo que está pasando en Orlando. Estamos viendo Universal Studios, ¿Lo abrieron? que ya abrió sus puertas a todo el público a partir de hoy, en medio de grandes medidas de seguridad sanitarias, con mascarillas de protección, y después de someterse a varios chequeos, sobre todo de la temperatura. Sí. Entraron estos días, en el día de ayer y antes de ayer, los fanáticos amantes de estas montañas rusas, de Harry Potter, en fin, al Universal Orlando Resort, en uno de los primeros grandes pasos para reanimar la industria de los parques temáticos ahí en Florida, que quedó temporalmente, ¿verdad?, cerrada ante para poder detener este coronavirus. Pero ni siquiera como un plan piloto, sino que se lanzaron con la apertura nomás. Exactamente. Bueno, y Universal Orlando se ha convertido en el primero de estos grandes parques de esta ciudad en reabrir, permitiendo el regreso de aquellos con pases anuales a sus 3 parques antes de recibir hoy al público general por primera vez desde mediados de marzo. En definitiva, lo que te decía, los primeros días, porque esto comenzó esta semana, lo podían hacer quienes ya tenían sus pases anuales comprados con tiempo, pero a partir de hoy lo hará el público general. ¿Hay medidas? Sí, la temperatura, el uso de mascarillas. A ver si es suficiente o no, porque ahí la aglomeración es mucha. Y sobre todo porque cada una de las atracciones también son muchas personas las que participan, a no ser que tengan una fila enorme, que también es complicado. No, sobre todo que son niños. Sí. Y respetar el distanciamiento social con los niños no debe ser nada fácil. Creemos que pueden haber colocado lo mismo que hicieron con los parques temáticos en Asia,
Y en Europa, donde ya funcionan con sticker en los suelos y sobre todo con pinturas con señalética especializada para respetar ese distanciamiento social y todo. Tú sabes que las filas son enormes, sobre todo en esta época, para poder subirse a cada una de estas entretenciones. Sí, y con no solamente la fila enorme y de varias horas, puede demorar 2 horas, 2 horas y media, incluso 3 horas. Es la atracción de Tiburón. Sí, Tiburón. Pero sabes que además muchas filas pasan por recintos muy cerrados. Exacto. Una especie de túneles. Y los juegos propiamente tal. Claro. Por dentro son recintos cerrados y estrechos. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con eso, porque, bueno, inevitablemente también va a haber contagiados allí. Sí, las dos preocupaciones de Estados Unidos. Prioridad yo creo que es la pandemia y también lo que ve la tensión racial, ¿verdad? Sí, muy complejo. Muchas gracias, Mariana. Bien, chao.